Problema 3 de circuitos eléctricos. Aquí tengo los datos, tengo el voltaje total y cada una de las resistencias. Ahora, en este ejemplo yo tengo una combinación de circuito serie con circuito paralelo, ¿sí? ¿Cómo puedo decirlo? Bueno, si yo trazo el camino de la corriente según la trayectoria del circuito, empezamos por aquí y paso por la primera resistencia. Si te das cuenta, la corriente no se ha bifurcado. Entonces esa resistencia está en un circuito serie, ¿sí? Pero cuando llego aquí, ya la corriente se va a dividir, una que va hacia abajo y otra que va para acá, ¿sí? Esta sería la corriente 3, esta sería la corriente 2, ¿sí? Entonces aquí le puedo poner I3, digo, el marcador es un poquito muy grueso, no se va a notar, pero ahí tú en tu libretita donde lo estés haciendo, esta es la corriente 3, esta es la corriente 2. Una vez que llegan aquí, se vuelven a juntar y se vuelve a hacer otra vez el circuito serie y sería esta la corriente que pasa por I4, que si te checas es la misma corriente que regresa a la fuente de voltaje. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una combinación de circuito serie con circuito paralelo. Recuerda, aquí el circuito paralelo seguirían estas dos corrientes, estas dos resistencias, porque cuando llego aquí se bifurca la resistencia, una que va para acá y otra que va para acá. Entonces estas dos resistencias son las que me hacen el circuito en paralelo. Bien, yo te dije en el video anterior que lo primerito y lo más recomendable es hacer el circuito de la resistencia equivalente. Pero en este caso no lo puedo hacer directamente. Primero tengo que hacer estas dos resistencias que están en paralelo, las tengo que juntar, ¿sí? Entonces, esto de aquí, voy a ir haciendo el circuito hacia la derecha. Tengo mi fuente de voltaje. Tengo mi resistencia 1 que no le voy a hacer nada todavía. Estas dos resistencias las voy a juntar en una sola. Aquí está. Y la R4 todavía no le hago nada. Aquí lo voy a dibujar. Y aquí está. Bien. Voy a poner los nombres. Esta sería la resistencia 1. Esta sería la resistencia 2,3. Porque este de aquí equivale a estas dos resistencias que están aquí a la izquierda. Esta sería la resistencia 4. Y esta sería la fuente de voltaje, que sería la misma. Entonces, de este circuito le pongo una flechita, que de aquí fue para acá. Y de aquí, ahora sí, si tú ves, ahora tengo unas resistencias que están solamente en un circuito en serie. Entonces, estas de aquí ya las puedo sumar. Esto más esto más esto. Entonces, el circuito equivalente sería igual a... Aquí tengo el dibujito de la fuente de voltaje, los conductores y simplemente la resistencia equivalente, y aquí cierro. Aquí tengo más, menos, aquí le pongo resistencia equivalente y aquí ahora sí tendría la corriente que pasa por todo el circuito, una corriente que no se divide. Entonces esta corriente sería la corriente total, ¿sí? Resistencia equivalente, corriente total y voltaje total. Bien, primero voy a encontrar cuánto vale la resistencia 2,3. Como es un circuito en paralelo, voy a hacer la fórmula que iría 1 sobre la resistencia 2,3 es igual a 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Hay otra formulita, yo la verdad no la recomiendo usar. A mí yo siempre voy a usar esta formulita, sean el número de resistencias que tenga, pero hay una formulita especial para en el caso de que haya dos resistencias. Te recomiendo que la investigues. Pero bueno, en el video anterior te dije cómo hacer la operación de las resistencias recíprocas en la calculadora. Entonces yo abro paréntesis y pongo el valor de la resistencia 2, que sería 10 elevada a la menos 1, porque es el recíproco, más el valor de la resistencia 3, 10
elevado al recíproco, cierro paréntesis y todavía esa respuesta la elevo al recíproco, ¿sí? Lo más seguro es que me va a salir la mitad, 5. Bien, la resistencia 2,3 es igual a 5 ohms. Bien, ahora, la resistencia equivalente entonces sería, aquí lo voy a escribir, resistencia equivalente sería igual a R1 más R,23 más R4. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Sería lo que vale resistencia 1 sería 3, más lo que vale resistencia 2, 3, que sería 5, más lo que vale resistencia 4, más 5. Es igual a 13 ohms. 13 ohms. Ahí quedó. Bien, ya no voy a poner las respuestas acá porque no sé si me vaya a alcanzar todo el pintarrón para hacer todo este problema. Y las respuestas las voy a poner en rojo. Bien, ya tengo la resistencia equivalente, ¿sí? Ahora voy a encontrar la corriente total. Corriente total del circuito, que este que está aquí, es igual a el voltaje total entre la resistencia equivalente. Y esto sería igual a voltaje total 30 entre 13. Más seguro es que me queda una fracción. Sí, queda una fracción. 2. Y creo poner en rojo. 2,3076 amper. Y esto lo voy a guardar en mi memoria A. Mi memoria A. Shift STO A. Bien. Ya tengo voltaje total, corriente total, resistencia equivalente. Ahora lo que tengo que hacer es, tengo que irme al circuito anterior. Del circuito anterior, ¿qué tengo que encontrar? Yo ya tengo esta corriente. Recuerda que este es un circuito en serie, entonces la corriente es la misma y la corriente es la de la corriente total. Ahora, ¿qué voy a encontrar en este circuito? Voy a encontrar el voltaje en R1, el voltaje en R2,3 y el voltaje en R4. Recuerda que en un sistema, en un circuito en serie, el voltaje es distinto. Bien, vamos a ponerlo aquí. Voltaje 1 es igual a la corriente que pasa por esa resistencia, corriente total, por la resistencia 1. ¿Sí? Esto sería igual a corriente total, que lo tengo guardado en A, alfa A, por la resistencia 1, que sería por 3. Esto sería igual a 6. Vamos a ponerlo con rojo. 6,9230 volts. ¿Sí? Es el voltaje 1. Esto lo puedo guardar en B. Lo voy a guardar en B. Shift STO B. Ahora, voltaje no es voltaje 2, es voltaje 2,3. Voltaje 2,3 es igual a la corriente que pasa por esta resistencia, corriente total, por la resistencia, que sería R2,3. Esto sería igual a corriente total. ¿Cuánto es la corriente total? Sería este valor de aquí, paréntesis, alfa A, por ¿cuánto vale la resistencia 2,3? Vale 5 ohms. Esto es igual a 11,53 11,5384 5384 volts. Esto lo guardo en la memoria C. ¿Por qué los estoy guardando? Porque al final los voy a sumar, este más este más este, y me debe dar el voltaje total. Ahora, voltaje en la resistencia 4 es igual a la corriente que pasa por la resistencia 4, que sería la corriente total, por la resistencia 4. Esto sería igual a el valor que tengo en la memoria A, que es la corriente total, alfa A, por la resistencia 4, que es 5 ohms. Mira, es la misma que la de arribita. 11
5384 volts. Y esto, si tú quieres, lo guardas en la memoria D, ABCD. Digo, finalmente es este valor, pero bueno, Shift, STO, D. Ahora voy a sumar estos tres voltajes que tengo aquí. Alfa B más alfa C más alfa D. Y me debe dar igual a 30. Excelente. Me dio 30. La magia de las matemáticas. Bien. Ahora, yo ya tengo el voltaje en cada una de estas resistencias. Ahora date cuenta que aquí, esta resistencia 2,3, esta es igual a estas dos, ¿sí? Eso quiere decir que el voltaje que yo encontré aquí es el mismo voltaje que hay en esta resistencia 2 y el mismo voltaje que hay en la resistencia 3, ¿sí? Porque las dos están en paralelo. Eso es muy, 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 muy importante que lo comprendas, ¿sí? Ahora, lo último que me queda encontrar, bueno, nosotros sabemos que yo puedo poner esto aquí. La corriente 1 es igual a la corriente 4 y esto es igual a la corriente total, ¿sí? Te checas la corriente 1, ¿sí? El circuito de serie, y R4 es un circuito en serie, ¿sí? Todavía no puedo encontrar lo que vale la corriente 2 y 3, porque para encontrar la corriente yo me tengo que ir un paso atrás, para acá, y tengo que encontrar la corriente aquí y la corriente aquí, ¿sí? Pero bueno, yo aquí puedo decirte que la corriente que pasa por esta resistencia y la que pasa por esta resistencia es la corriente total, ¿sí? Entonces ya tengo palomeadas también la corriente 1 y la corriente 4. Ahora tengo que encontrar la corriente 2. ¿Cómo voy a encontrar la corriente 2? Bien facilito. Corriente 2 es igual al voltaje, este sería la corriente 2, al voltaje que pasa por la resistencia 2. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia 2? Este de aquí. ¿Sí? Porque el voltaje de la resistencia 2 es el mismo que la resistencia 3, porque es una resistencia equivalente, R2, 3. Aquí está, el voltaje de la resistencia 2, 3. Entonces sería el voltaje 2,3 entre la resistencia 2. ¿Sí? El voltaje 2,3 yo lo tengo guardado en una memoria, que es C. Entonces aquí sería alfa C entre R2 entre 10. Y me sale 1.15. Ahí dije que lo iba a poner con rojo. Discúlpame. Vamos a hacerlo otra vez. 1.15 38 volts. ¿Sí? Ahora, la corriente en la resistencia 3 es igual al voltaje de la resistencia 2,3 entre la resistencia 3. El voltaje sería el mismo y la resistencia 3 es la misma que la resistencia 2, por lo tanto va a dar lo mismo. 1.15, bueno, es lo mismo, 1538 volts, porque los datos son los mismos. Entonces, si yo multiplico esto por 2, me debe dar, me debe dar, ¿dónde está? Me debe dar la corriente total, ¿sí? Si, por ejemplo, discúlpame, esto es corriente, no es volt, Este es ampere, ampere. Entonces, esta corriente de aquí, la que iba por aquí, se dividió en dos. Se dividió en esta. Entonces, si lo multiplico por 2, pues me debe dar la corriente total, que yo lo acabo de hacer. Aquí lo multipliqué por 2, me dio la corriente total. Bien, pues este fue el problemita 3 de circuitos eléctricos. Espero no te hayas confundido. Créeme que hice todo mi esfuerzo para darme a entender. Digo, a mí la verdad se me hacen muy interesantes, pero a veces creo que confundo un poquito. Circuito serie, combinación con circuito paralelo, ¿vale? Este es el problemita 3. Si tienes alguna duda, por favor déjala en la sección de comentarios y nos seguimos viendo más adelante, chicos. Bye.